Presidenta. Doctora Carla Alejandra Obregón, he revisado su currículum y me ha impresionado gratamente su sólida formación y particularmente lo completa de su formación. Y también debo decir que inmediatamente se nota su seguridad y su pasión por lo que está usted haciendo. En primer lugar, la felicito. Siempre me gusta encontrarme mujeres así, que han logrado desafiar los retos y salir adelante fuertes. También me ha llamado mucho la atención que tiene en su formación mucho interés y mucho trabajo desarrollado por una cultura de paz. Me parece muy valioso, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. Más que una visión de castigo, una visión de otra naturaleza, creo que creo que una mujer está obligada aún más a promover la paz todo el tiempo. También me llama mucho la atención y me gusta, porque es un tema al que yo tengo mucho interés, el que también trabaje usted sobre niños, adolescentes, salud mental, neurociencias y neuroderecho, que ahí me voy a quedar con una pregunta. Usted hizo dos cosas que quisiera preguntarle. Hizo un libro que se llama El derecho como ordenador de la paz, bajo la perspectiva del neuroderecho y premisa de prevención. Yo también creo mucho en la prevención. Es más barato, la gente es más feliz, la gente y las familias y el tejido social, en fin, tiene muchos beneficios. Mi pregunta son dos preguntas. La primera es, usted hizo una ley vanguardista. En función de esa experiencia, ¿qué usted propondría, qué cambios hay que hacerle a la ley que rige la Comisión Nacional para mejorar cosas? Porque yo creo mucho en el trabajo de lo local hacia lo nacional, porque en lo local lo operas y lo implementas y entonces es más exitoso. Me gustaría saber qué recomendaría. Y la otra es que me explique por sus trabajos esto de la inteligencia artificial que ha logrado insertar y qué debo entender por neuroderecho. Esas cosas me interesaría, esos dos temas me gustaría que nos contestara. Muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias. ¿Puedo, presidente? Sí. Muchísimas gracias, senadora. La verdad me honra. Es un gran honor y una gran oportunidad de estar hoy aquí, que ustedes me escuchen el día de hoy. Las dos preguntas, pues voy a tratar de contestar en el tiempo porque no es tan sencillo, pero voy a empezar con el tema del neuroderecho. Yo quiero decir que mi formación es abogada, mis padres son abogados, mi mamá también trabajadora social. Eso me ha dado una gran sensibilidad y también el saber que las personas no cambiamos por decreto. Es decir, podemos tener leyes perfectas, perfectibles, y en México, bueno, nuestra Constitución es caracterizada por ser la primera en el mundo que contempla derechos sociales. Creo que eso es algo que nos debe enorgullecer y que la Constitución está en nuestros ideales. Sin embargo, ¿cómo lo convertimos a una realidad social? Es donde el derecho, la política, todos quienes hacemos ciencias sociales y quienes tenemos alguna responsabilidad nos debemos de sumar. En ese sentido, una pregunta era, bueno, ahí están las normas, ¿qué sucede? ¿Por qué seguimos vulnerando derechos humanos? ¿Qué pasa, no, como sociedad? Y entonces yo encontré en la neurociencia, pues científicamente una respuesta. El derecho, digo, quienes somos abogados sabemos que es el conjunto de normas, principios e instituciones para regular la conducta del hombre. Y el propósito es vivir mejor, vivir en paz. Hay libros enteros de los fines del derecho, tratados, pero sin duda es vivir en paz. Y el Estado como organización jurídico-política también ese es su fin. Vivir en paz. Por eso nos organizamos como sociedad, para vivir mejor. En ese sentido, la neurociencia es el estudio del cerebro y de su evolución y el impacto que tiene el cerebro en la conducta humana.
Los neurocientíficos el día de hoy nos dicen la violencia se identifica en la amígdala cerebral. Es decir, hay la posibilidad con los avances de la ciencia de ver el cerebro de una persona en un escáner, que es lo que yo he estado tratando de buscar recursos internacionales o de algún lado para hacer un experimento científico, claro, con perspectiva de derechos humanos, donde sobre todo, por ejemplo, pudiéramos hacerlo en los adolescentes privados de su libertad, que con un consentimiento informado ellos aceptaran ese escáner de cerebro antes y después de una intervención donde yo tengo un modelo que lo hemos medido metodológicamente con resultados, pero no a este nivel científico de poder ver en un cerebro cómo cambia la amígdala cerebral. Nosotros vemos en un cerebro cómo la amígdala cerebral está más encendida y por consecuencia hay menos actividad en la neocorteza cerebral. Viceversa. Y también las características del cerebro del hombre y la mujer son distintas, también lo debemos de saber. Entonces, en ese sentido, sí sería una política pública medida científicamente. Neuroderecho es un concepto que yo estoy tratando de acuñar, de impulsar. Los conceptos se construyen en el día a día y como investigadora científica quiero desarrollar este concepto que es el neuroderecho, que justo es esa unión de la neurociencia y el derecho, porque al final de cuentas las dos ciencias estamos buscando el cambio del ser humano desde adentro. Por eso todas mis leyes, mis teorías, mi trabajo de investigación, que por aquí lo traigo justamente, fue precisamente hablar, si ustedes lo ven, es una paloma de la paz y un cerebro, fue justamente decir que la base de la paz la vamos a encontrar en la salud mental. En la medida que tenemos un cerebro sano, comemos bien, incluso yo se los digo, quien no come o tiene hambre, pues es un cerebro violento, nos enojamos cuando tenemos hambre. Entonces todo eso está científicamente probado. Entonces, ¿por qué si los científicos estudiamos la ciencia para vivir mejor como seres humanos, por qué no nos unimos como científicos y hacemos este esfuerzo? Es decir, el derecho por sí solo no nos va a cambiar. Hay que apoyarnos de estas otras ciencias, como en este caso el neuroderecho, la neurociencia, y el neuroderecho es un concepto que yo he estado tratando de impulsar. Solamente en México he escuchado a 2 juristas hablar de él, el doctor Gerardo Laviaga, quien dice la neurociencia, el futuro del derecho penal, los invito a que escuchen sus videos, fue director del Instituto Nacional de Ciencias Penales y él ahí tiene intervenciones maravillosas, y también el doctor Enrique Cáceres Nieto, que hablan de este tema. Entonces es un tema a desarrollar, pero sin duda creo que nos puede dar una salida, es muy esperanzador saber que podemos cambiar y que la gente que está en la reinserción, que el sistema de México de reinserción social debemos de reconocer que tiene grandes fallas. No hemos logrado que las personas se reinserten. Incluso cuando una persona sale, hacemos discriminación, no le dan trabajo desde ahí. Entonces, si nosotros vemos a una persona desde esa perspectiva de su cerebro, de que le faltan ciertas sustancias, generar ciertas neuronas y que lo puede hacer a través del deporte, el arte, la cultura, la educación y sobre todo también la meditación, todo esto, y también que requiere un tratamiento psiquiátrico, algo de medicamento, pero medido, nos garantiza una política pública que la podamos medir para ver si realmente los recursos que estamos invirtiendo en una política pública dan resultados. No a nivel de lo que me diga otro ser humano como yo, psicólogo, que diga, esta persona ya se reinsertó, a nivel de un escáner de cerebro. Entonces nos puede garantizar una política pública eficiente, el manejo muy eficiente de los recursos, pero además resultados en la realidad social. La paz inicia con nosotros mismos, con la salud mental. Gracias. Gracias. Pues hace un